Pensemos en América Latina a principios del siglo XXI. Había una especie de fractura en el aire. Por un lado, la gente valoraba la idea de la democracia, pero por el otro, había un rechazo total hacia los políticos. Hoy vamos a clavarnos en un análisis de esa época que justo le puso el dedo en la llaga a este momento clave, un verdadero punto de inflexión para todo el continente. Y aquí es donde entra la gran paradoja que lo definía todo. A ver, por un lado, la gente en general apreciaba muchísimo el concepto de democracia, pero por el otro, había un recelo, una desconfianza masiva hacia las personas y las instituciones que la manejaban. La pregunta es, ¿cómo es que estas dos ideas, que parecen tan opuestas, podían convivir al mismo tiempo? Y este grito, ¡que se vayan todos!, que nació en las calles de Argentina durante la tremenda crisis de 2001, ojo, no fue algo que solo pasó ahí, no. Esto se volvió el estandarte de un hartazgo que ya se respiraba por todo el continente. Fue un hasta aquí generalizado para la clase política de entonces. Ok, entonces, para poder entender esta paradoja, hay que ir por partes, ¿no? Hay que desmenuzarla. Primero lo primero, vamos a ver qué había detrás de todo ese descontento. Es como si viéramos las grietas en los cimientos de la democracia de esa época. A ver, este dato es fuertísimo. A principios de los 2000, más de un tercio de las democracias en América Latina pasaron por crisis políticas agudísimas. Y no hablamos de problemitas, para nada. Estamos hablando de crisis tan graves que pusieron en jaque a presidencias, a congresos, a todo el sistema. Y miren, aquí se ve la desconexión de una forma súper clara. Por un lado, tienes a la mayoría, casi un 60%, diciendo, sí, claro, para que haya democracia se necesitan partidos políticos. Pero luego, cuando se les preguntaba si de verdad confiaban en esos partidos, ¡pum!, el número caía a menos del 25%. O sea, una cosa era lo que se creía en teoría y otra muy distinta, la realidad que se vivía. Y si a todo esto le sumamos el tema de la corrupción, bueno, la cosa se pone peor. Esta tabla nos da una idea de cómo andaba la percepción en esos años. Y lo interesante es que daba un poco igual si un país salía mejor en el ranking, como Chile, o estaba hasta abajo, como Bolivia. Al final del día, la sensación de que todo era corrupto era como un veneno que iba carcomiendo la confianza desde adentro. Pero a ver, el enojo no venía solo de la política. Había algo mucho más de fondo, algo estructural que era la gasolina para ese fuego, la tremenda desigualdad económica. Y no, esto no es solo de números y estadísticas. En la práctica, esto creaba dos países dentro de uno solo. Los insiders, los que estaban dentro del sistema con acceso a todo, y los outsiders, los que simplemente se quedaban fuera. Para darnos una idea de la magnitud de esto, vean estas cifras. Tomemos el caso de Bolivia, por ejemplo. El 20% más rico de la gente se quedaba con más del 64% de todo el ingreso, y el 20% más pobre apenas si le tocaba el 1.5%. Es que no es una brecha, es un abismo. Algo así simplemente no es sostenible para ninguna sociedad. Y aquí es donde se junta todo, como en una especie de cóctel molotov social. Por un lado, tienes una población que cada vez está más informada, más educada, con acceso a medios, o sea, con expectativas y aspiraciones mucho más altas que antes. Pero por el otro lado, la realidad económica, el día a día, no daba las oportunidades para cumplir esas aspiraciones. ¿El resultado? Una frustración, pero a nivel masivo. Un enojo colectivo que estaba a punto de estallar. Claro, todo este malestar no se iba a quedar en simples protestas en la calle, no. Esto puso a toda la región en una encrucijada, en un punto de quiebre. Y de ahí surgieron diferentes caminos, diferentes propuestas políticas para el futuro, algunas con mucha esperanza y otras, francamente, bastante peligrosas. Para ver qué caminos había, pensemos en el concepto de orientaciones políticas, que no se trata nada más de partidos, son visiones completas de país, proyectos de nación que estaban compitiendo entre sí para ver quién tenía la mejor respuesta a esta crisis. Y de toda esa efervescencia salieron, digamos, 4 grandes corrientes. Por un lado estaba la modernización conservadora, que básicamente le apostaba todo al libre mercado. En el otro extremo tenías al nacionalismo popular, que se apoyaba mucho en la figura de un líder fuerte, carismático. Y como en medio de esos dos polos estaba el reformismo práctico, que intentaba encontrar un equilibrio. Pero también surgió algo nuevo y con muchísima fuerza, el indigenismo neodesarrollista, que por primera vez ponía en el centro del debate las demandas históricas de los pueblos indígenas. Ok, entonces tenías esas 4 visiones. ¿Y a dónde podían llevar? Pues básicamente a 3 futuros posibles. El escenario ideal, el que todos querían, era el del círculo virtuoso. Hacer reformas, que hubiera estabilidad y que la economía creciera para todos.
Luego estaba el escenario más realista, quizá, el de la inercia. Hacer cambiecitos, lo mínimo indispensable para que las cosas no explotaran, pero sin resolver nada de fondo. Y por último, el escenario de pesadilla, la explosión social. El punto en que las tensiones son tantas que todo el sistema colapsa. Pero bueno, el análisis de esa época no se quedó nada más en decir todo está mal. También se pusieron a pensar en soluciones. La gran pregunta era, ¿qué se podía hacer para fortalecer la democracia y, claro, evitar el colapso? Y la agenda que se propuso era bastante ambiciosa. La idea era atacar el problema por todos lados. A ver, punto número 1. Recuperar la ética en la política. Pero ojo, no solo de dientes para afuera. Se necesitaba una supervisión real de la ciudadanía. Punto 2. Hacer que el Estado fuera más capaz. Y no se trataba de hacerlo más grande, sino más eficiente, más legítimo. También se habló de crear nuevas formas para que la gente participara, para que se sintiera escuchada no solo cada vez que había elecciones. Y finalmente, 2 ideas que eran como el corazón de todo esto. Primero, que la política tenía que estar conectada con cambios sociales reales, tangibles. Y segundo, y esto es clave, que no se podía buscar la equidad por un lado y reformar las instituciones por otro. Tenían que ir de la mano, juntas. Y todo esto nos lleva al último punto, que la verdad quizás es el más importante de todos. Un factor que lo cambia todo, la gente. ¿Cómo estaba cambiando la ciudadanía? Porque mientras las instituciones se tambaleaban, algo bien interesante estaba pasando a nivel de la gente. Estaban haciendo un nuevo tipo de ciudadano. Gente, pues, más crítica, que ya no se conformaba, que tenía más información y que, sobre todo, actuaba de forma mucho más independiente. Y este es un cambio de paradigma total, ¿eh? Se estaba acabando eso de la lealtad ciega a un partido, el yo le voy a este y ya. En su lugar, lo que se empezó a exigir fueron cosas muy concretas, resultados, transparencia y algo tan básico como el respeto. Básicamente, las reglas del juego entre la gente y el poder estaban cambiando para siempre. Y esto nos deja con una última pregunta, que es la que queda flotando en el aire. ¿Este nuevo ciudadano, más autónomo, más crítico, que exige y que vigila, es la verdadera solución para la paradoja democrática de la región? ¿O es posible que toda esa presión constante sea en realidad el mayor desafío para unas instituciones que ya de por sí eran súper frágiles? Es una pregunta que, de muchas maneras, sigue definiendo el presente de América Latina.